Muy buenas, mi nombre es Fernando Hernández, soy consultor senior para Easy Risk y vamos a presentar durante los próximos minutos un webinar que expone sobre las ideas de cuantificación de riesgos operacionales y de proyectos utilizando la simulación de Monte Carlo. Este es un webinar que se va a dividir en 12 diferentes secciones en donde vamos construyendo desde un registro de riesgos, pasamos por la simulación hasta que finalmente vemos todo el análisis, que es finalmente la razón de ser de la simulación Monte Carlo, que es poder hacer un análisis de los riesgos operacionales de un proyecto, de los riesgos operacionales de un proceso, de una institución financiera, por medio de esta metodología cuantitativa llamada simulación Monte Carlo. Partamos de un registro de riesgos. Un registro de riesgos es simple y sencillamente eso, es una lista de riesgos. Yo no voy a entrar mucho en el detalle de cómo se originan, cómo son la forma en que se pone de acuerdo una organización para identificarlos. Hay una serie de metodologías que por medio de talleres, de grupos Delphi, por medio de dinámicas de grupos, se desarrollan esencialmente estas listas y luego se tipifican o se califican dependiendo de la metodología. Metodologías cualitativas como las matrices o mapas de riesgo y metodologías cuantitativas como la simulación Monte Carlo. El punto de partida para ambos grupos, ya sea las metodologías de riesgo cualitativo o cuantitativo, es siempre el mismo, es el registro de riesgos, es la lista que detalla los riesgos esencialmente en este caso para un proyecto. Y el proyecto que nos compete es un proyecto de desarrollo de un proyecto de TI. Se han identificado 24 diferentes tipos de riesgos. Aquí los colores no valen nada, son simple y sencillamente 24 riesgos distintos que van a ser articulados en una lista. El primer punto de partida, en este caso, es por medio de un modelo cualitativo, de un mapa de riesgos. Yo no entraré mucho en el detalle de un mapa de riesgos. Luego simplemente me referiré a algunas de sus ventajas y desventajas. A ver, si lo vemos en el modelo en Excel, hemos creado aquí un modelo llamado Proyecto TI, español, profesional, que tiene, como ven acá, la lista de todos estos riesgos. Aquí hay 24 riesgos de una lista posible de hasta 100 y esos 24 riesgos los hemos tipificado y los hemos puesto acá, columna B. Una vez identificados esos riesgos, pues el trabajo de lo que hace un mapa de riesgos, un mapa cualitativo, es fundamentalmente segmentarlos en sus dos dimensiones básicas, una segmentación de probabilidad y una segmentación de severidad o impacto. Es decir, esencialmente partimos cada uno de los riesgos en sus dos componentes. El análisis cualitativo consiste esencialmente en asignar fundamentalmente una calificación, una categoría en cuanto a la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos riesgos. Por ejemplo, para este primero, tiempo no estimado perfectamente, pues está articulando aquí que este es un riesgo muy posible en esta categoría de eventos y es de severidad en este caso menor. Entonces, cuando hacemos esta categoría, evidentemente esto puede ser cambiado. Si esto lo paso, digamos, a significativo, ven que, por ejemplo, cambia el color. Y el cambio de color es porque estamos asignando puntajes, volvamos aquí como lo teníamos, puntajes en la categorización de muy posible, que es fundamentalmente según esta referencia. Es decir, de acuerdo a la probabilidad de un evento de riesgo, desde muy infrecuente vale 1 punto hasta casi seguro vale 5 puntos. Y entonces en este caso pues se le asignará este número de puntajes en cuanto a la probabilidad. Es decir, en cuanto a la posibilidad de que el evento de riesgo suceda o no suceda. Después volveremos a un problema que tiene esta categorización probabilística. ¿Ok? Entonces esto se le asigna puntos. De esta manera, en el registro de riesgo, si ponemos aquí poco frecuente, ¿ok? Poco frecuente representa entonces 2 puntos de probabilidad. No me pregunte qué son 2, realmente no significan nada. Es como para ponerle un número,
pero usted le pudo haber puesto aquí naranjas, tomates, repollos, lechugas, cebollas, que no importa, porque realmente el número en este tipo de calificaciones no significa mucho, ¿ok? Poco frecuente, sin embargo, un 2. Entonces esos son el 2 que se le asigna acá. En cuanto a severidad, es decir, el impacto monetario que pueda tener este tipo de riesgo por un tiempo no estimado perfectamente, pues en este caso ha sido previamente calificado como 2, como menor. Si yo paso eso, digamos, a significativo, pues vea que se le asigna un 4, porque la categoría de severidad significativo, básicamente acá en estas categorías de severidad, pues le asignaremos entonces este 4. ¿Qué quiere decir esto? Que ese riesgo en particular, a ser un poco frecuente, significativo, es un 2 por un 4. Por lo tanto, el puntaje total que se le asigna es un 8. 2 por 4, que insisto, no significa nada. Cuando le asignamos este 8, vamos y tomamos eso de una tabla donde hemos asignado todos los puntajes posibles. Y arbitraria y subjetivamente, si es un 1 o un 2, es menor. Si es entre un 3 y un 6 es moderado. Si es entre un 8 y un 12 es significativo. Y si es mayor de 15 hasta 25, 25% es 5 por 5, es decir, la máxima escala de calificación en probabilidad multiplicada por la máxima escala de calificación en severidad, eso nos daría un 5. Por lo tanto, un 25 en su multiplicación, a pesar de que todos los de 15 en adelante serían de la calificación crítica. Entonces, según esa tabla de referencia, es que le asignamos aquí los riesgos respectivos. En otras palabras, si yo tuviese esto en casi seguro y esto fuese crítico, los máximos puntos posibles, es definitivamente un riesgo crítico. Pongámoslo como lo teníamos originalmente. Creo que este era poco frecuente por menor. Entonces este nos da un amarillo, es decir, es un riesgo moderado. 2 por 2, 4. Y va a ser el primer riesgo moderado que tengamos. Estas son funciones sencillas de Excel. Simple y sencillamente estas columnas que tenemos acá en el modelito, pues van a decir, bueno, esto moderado, que es la segunda categoría, recuérdese que las categorías acá son menor, la primera, moderado, segunda, tercera, significativo, cuarta, crítica, 1, 2, 3, 4 las asignas. Este es el primer riesgo moderado que tenemos. Mientras que el segundo, asignación inadecuada de recursos, poco frecuente por insignificante, este es un 2 por un 1, eso nos da un 2. Ese es, por lo tanto, según esto, un 2 es categoría menor, es un verde, entonces es el primer riesgo verde que tenemos. Estas columnas se utilizan básicamente en sus cálculos. Ven que lo que tenemos ahí es una función de coincidir, de match. Harán que los riesgos quedan clasificados en esta tabla de colores, en esta matriz de riesgos. Entonces, por ejemplo, hay dos riesgos críticos, este y este. Y vean lo que sucede si yo intencionalmente, luego lo cambiaré, alguno de los riesgos se vuelve también crítico. No sé, este primero, volvámoslo crítico. Entonces este sería muy posible por un crítico, ya se vuelve crítico con 20 puntos. Y fíjese que entonces en el mapa pasó a ser aquí el tercer riesgo de la categoría crítica. La práctica de estas matrices de riesgo te diría, bueno, ponle atención a esos tres riesgos que tienes acá porque son los riesgos más significativos que tiene el proyecto. Si yo regresase a como tenía esto acá, pues este es dijimos, un poco frecuente, creo, por un moderado. Bueno, en este caso un 2 por 3, este es un moderado. Este, tiempo no estimado perfectamente, habrá pasado a ser entonces nuestro primer riesgo de la categoría moderada. La práctica, insisto, nos lleva a pensar que usted le dedica más tiempo entonces a la gestión de riesgos de los que están críticos, en segunda instancia a los significativos y así sucesivamente. Si lo que tienes que hacer es mitigar los riesgos, si es gestionar los riesgos, si es de alguna manera tomarlos en cuenta. A ver, este tipo de categorizaciones, evidentemente espero que hasta este momento quede un poco clara. Yo las cuestiono grave y severamente. Volviendo a mi presentación, yo podría decir que fundamentalmente hay
mínimo, y ese es el número que yo he contado, al menos 15 grandes debilidades de las matrices de riesgo. En esta presentación PowerPoint, en este link de mi canal de YouTube, vas a poder ver esencialmente un video de 10 minutos que describe algunas de estas debilidades que tienen las matrices de riesgo. Una que fue obvia, que yo menciono acá, es esencialmente esta, la número 6, las escalas arbitrarias. Ese valor numérico del 2 por el 4, el 5 por el 5, etc., no significa nada. ¿Qué son? ¿Tomates? ¿Unidades de dolor? ¿Dólares? ¿Pesos? Eso no tiene ningún sentido. Usted le pudo haber asignado cualquier tipo de escala combinatoria y ya porque tenga un número, usted piensa que está haciendo bien las cosas. Que eso nos lleva, por cierto, a uno de los puntos que hay, que es el número 2. Supuestamente por su simplicidad, el beneficio aparente de simplicidad que tienen estas matrices de riesgo ocultan esencialmente el hecho de que en su origen estas metodologías no tienen absolutamente ninguna rigurosidad científica, con base en que un 2 por un 4 es un 8, por lo tanto es moderado, y un 5 por un 5 es un 25, entonces por lo tanto es crítico. Eso también está de alguna manera relacionada al hecho del punto 10, de que se genera una ilusión de precisión científica a un juicio de valor que fue desde su origen totalmente subjetivo. Ese es nuestro punto de partida. Ya con esto espero que quede claro que de manera alternativa vamos a plantear aquí entonces un esquema de simulación Monte Carlo que es esencialmente lo contrario. Vamos a construir una metodología basada en ciencia, basada en 3 siglos de conocimiento matemático y estadístico que se basa en funciones de probabilidad. Las funciones de probabilidad, como lo veremos en este webinar, es el punto de partida para la construcción de un modelo de simulación de Monte Carlo. La simulación Monte Carlo fue esencialmente generada durante el proyecto Manhattan de la construcción de la bomba de hidrógeno, en donde un par de matemáticos liderados por John von Neumann, el padre, digamos, de la atómica empírica, Stanislaw Ulam, un matemático polaco, desarrolló, basado en números aleatorios, el concepto de simulación de Monte Carlo. De ahí su nombre del famoso casino europeo. En ese sentido, en la próxima lección vamos a empezar a ver cómo es que se construye un modelo, en qué consiste la simulación de Monte Carlo, y con base en ello empezaremos a construir nuestro modelo en donde resolveremos para estos 24 diferentes riesgos que tiene nuestro proyecto, cómo se articularía un modelo cuantitativo usando esta metodología de simulación Monte Carlo. Bueno, aquí hemos ya cubierto las 2 primeras secciones, registro de riesgos, matrices o mapas de riesgos. ¿Qué es la simulación Monte Carlo? Vámonos al Excel, donde ahí tenemos un software que se llama Easy Risk Quantum, que es fundamentalmente un add-in, una cinta que se posiciona sobre tu Excel y permite que se haga simulación Monte Carlo sobre Excel. A la larga, simulación de Monte Carlo es un proceso repetitivo numérico, es decir, basado en un principio de números aleatorios, uno construye y transforma esos números aleatorios en distribuciones de probabilidad. Digamos, abramos una plantilla en Excel en blanco y sobre una celda en particular vamos a poner, digamos, aquí un número aleatorio. Para eso yo tengo mi Excel en inglés, entonces yo pondría la función igual rand, abro y cierro paréntesis. En español esta función se vería así, igual aleatorio, abro y cierro paréntesis. Y fundamentalmente lo que hace esta celda es que cada vez que yo la recalculo, estoy generando un número aleatorio distinto, un número entre el 0 y el 1 con igual probabilidad de ocurrencia, es decir, es un número totalmente uniforme. La probabilidad que salga un número alto o un número bajo entre 0 y 1 es exactamente la misma. Si yo repitiese este proceso muchas veces
y pusiese cada una de esas representaciones, digamos unas 1000 o 10,000 veces, me daría cuenta que todos los números empiezan a ser uniformemente distribuidos. Es decir, hay igual probabilidad que salgan los números altos, como los medianos, como los bajos. Eso es simulación, eso es generación de números aleatorios de una manera repetitiva, continua. Cada uno de esos números es lo que se llama una iteración, una instancia, un recálculo, un F9 del Excel que generará por medio de su función volátil. Volátil se le conoce en Excel a cualquier función que no tiene argumentos para sus parámetros. En este caso abrimos y cerramos los paréntesis, se generan entonces números aleatorios por la libre. Hay otra función de Excel que hace algo similar. Esa es la función aleatorio entre. Entonces la función aleatorio entre, si yo la pusiese en este caso en inglés, es la rand between. Aquí yo sí defino o acoto números enteros entre un mínimo, digamos el 0, el 99. En este caso yo tengo coma como separador de listas, es decir, no como puntos, no como decimal, sino para separar listas. Lo que hace la función aleatorio entre o rand between es que genera números aleatorios enteros entre la especificación de un valor mínimo y un valor máximo. Este ejercicio así es fundamentalmente un bingo, una lotería, donde todos los números entre el 00 y el 99 tendrían la misma probabilidad de ocurrencia. Es decir, si yo lo generase miles de veces y fuese poniendo y escribiendo acá, estoy leyéndolo desde la celda B3, un 54, un 41, el número que sea, no importa. ¿Ok? Y si los voy poniendo todos aquí abajo a medida que los estoy leyendo de la lista y hago esto digamos unas 10,000 veces para abajo, me voy a encontrar que a la larga todos los números más o menos entre el 00 y el 99 tendrán la misma probabilidad de ocurrencia. Es un proceso repetitivo, numérico, aleatorio. Esos son los tres conceptos que construyen simulaciones Monte Carlo. Que el proceso sea repetitivo, es decir, que se repita miles de veces, miles de iteraciones, que sea aleatorio, es decir, que no haya forma de determinar la precedencia de cómo calcular el próximo número basado en números previamente generados antes, y que sea numérico, que nos genere esencialmente un número. Bueno, vean que aquí tenemos sobre la barra, les decía, del Excel, este EasyRisk Quantum, que lo que nos va a permitir es generar tales números aleatorios con distribuciones de probabilidad. Por ejemplo, yo podría generar aquí una función muy sencilla que es la función Bernoulli, y eso es lo que hace fundamentalmente la simulación Monte Carlo, en este caso con el Quantum. Yo simple y sencillamente escribo, voy a hacerlo un poco más grande para que se vea mejor, escribo una función igual IZ, que es el nombre de Easy, para denotar los nombres de las funciones existentes que se posicionan del EasyRisk sobre el Excel. Como cualquier otra función de Excel, pongo IZ Bernoulli, y la Bernoulli solamente tiene una probabilidad de ocurrencia P como su parámetro. Vamos a hacérselo de referencia a la celda contigua B5. Ese P, esa referencia la vamos a poner aquí en punto 5. Es decir, yo lo que tengo aquí es una celda que fundamentalmente basado en esto, basado en B5, se va a generar un 1 en el 50% de los casos. Y se va a generar un 0 en el 50% de los casos. Es decir, si yo repitiese, y aquí lo que estoy dándole es al F9, es al botón de recálculo muchas veces, este proceso muchas veces, miles de veces, a la larga, el 50% de las veces obtendré un 0 y el 50% de las veces obtendré un 1. Veámoslo con un gráfico. Yo puedo con el EasyRisk, que ya me ha habilitado esta función que tengo acá, yo podría encender los gráficos y de alguna manera ver lo que hay sobre esa función. Y efectivamente lo que veo acá, con el botón copiar-pegar, habilito esencialmente que aquí el 50% de las veces saldrá un 0 y el 50% de las veces saldrá un 1. Esas son las únicas dos posibilidades que tiene una Bernoulli.
A ver, si yo en vez de un 50% hubiese usado, digamos, un 80% de probabilidad de que el evento suceda, pues entonces ese gráfico tendrá un 1 en el 80% de las veces y un 0 en el 20% de las veces. Es decir, hay un 20% de probabilidad que el evento no se dé, no ocurra, y hay un 80% de probabilidad de que el evento sí se dé, sí ocurra. A la larga, si yo empiezo a darle F9 muchas veces, como lo ven aquí con el botón de recálculo en mi barra de fórmulas en Excel, a la larga el 80% de las veces que se generan de números aleatorios será un 1 y en el 20% de las veces será un 0. Este es el punto de partida de lo que hace en este caso EasyRisk. EasyRisk transforma esta función aleatoria propia, natural, orgánica del Excel y la transforma dentro de su programación que fue hecho en Visual Basic for Applications, esencialmente eso en números que se van a ver, en este caso como la más simple de todas las distribuciones, que es la distribución Bernoulli. A medida que vamos en este webinar, vamos a seguir construyendo otras distribuciones. Por ejemplo, hay una distribución muy poderosa que veremos, que es la distribución Poisson. Poisson es una distribución para crear frecuencias, como veremos luego. Poisson requiere un solo parámetro, un lambda, es decir, un promedio. Digamos, yo tengo un proceso que yo sé que en promedio sucede 4 veces al año, o 4 veces al mes, o 4 veces al minuto. Pongo 4 como su promedio. Ese es el lambda, ese es el parámetro con el cual yo construyo en este caso una distribución Poisson. Y la distribución se construye igual que lo hicimos anteriormente con una función IZ, en este caso el nombre Poisson. Abro paréntesis y hago referencia a su único parámetro, 4. Cierro paréntesis y Enter. Lo que voy a obtener entonces, como ven, es una distribución de probabilidad que ya no son solamente los dos escenarios 0 y 1 que me genera una Bernoulli. En este caso se pueden generar números desde el 0, el 1, el 2, así sucesivamente, de hecho, teóricamente hasta infinito. Nada más que en promedio vamos a tener aquí el número 4, que es precisamente el lambda, el parámetro medio que estamos utilizando. Eso quiere decir que si yo repito este proceso miles de veces, a la larga, la mayoría, no la mayoría, aproximadamente un 20% de las veces saldrá un 4. De hecho, como un 20% de las veces también saldrá un 3. Por ahí aproximadamente en el 15% de las veces saldrá un 2, como en el 7% de las veces saldrá un 1, como en el 1% o 2% de las veces saldrá un 9 y así sucesivamente. Se vuelve muy difícil que uno obtenga números muy altos porque más allá de 12, básicamente un promedio cuya media es con lambda de 4, que se dé un valor superior a 12 ya es altamente improbable, pero podría darse. Y esa es la naturaleza del proceso de simulación Monte Carlo. Es decir, hemos transformado fundamentalmente números aleatorios, números como este que teníamos en la función rand, y por medio de funciones propias, una Bernoulli, una Poisson, respectivamente Easy Bernoulli o Easy Poisson, hemos creado esencialmente generadores de números aleatorios utilizando el Excel. Ese es el principio en el cual se basa la simulación de Monte Carlo. Bien, habiendo explicado qué es la simulación de Monte Carlo, pasemos a ver las distribuciones de probabilidad. Vamos a ver las distribuciones de probabilidad de frecuencia, luego de severidad y después inclusive las juntamos, las componemos. El término técnico es las volvemos convolutivas en una función muy especial que junta, que integra, que compone la frecuencia junto con la severidad. Ya no ocuparé más esto del Excel. Vámonos al modelo. En el modelo vamos a descartar ya la parte cualitativa. Estas celdas, por cierto, de la parte de probabilidad, vamos a eventualmente ocultarlas. Fíjense que yo ya tengo aquí el modelo semi desarrollado, o casi todo desarrollado. Pero ahora sí, entremos a la parte cuantitativa. Ya el modelo ha sido desarrollado. Hemos puesto acá no solamente los 24 riesgos que hay,
que son la misma lista de riesgos que hemos usado para el mapa de calor, para el mapa de riesgos, les hemos dado inclusive una categoría a cada uno de ellos. Algunos de estos riesgos son de cronograma, otros de presupuesto, otros operacionales, otros técnicos y otros de programación. El hecho de que hayamos creado categorías nos va a permitir después, cuando hagamos una cuantificación, poder inclusive hacer un análisis más detallado para cada uno de ellos. Por ejemplo, en esta pestaña salidas, vamos a ver que estas 5 categorías de riesgo distinto, cronograma, presupuesto, operacionales, técnicos y programación, nos va a permitir hacer un análisis uno a uno de cada una de estas subáreas del riesgo total. La celda D2, que esencialmente suma todos los riesgos cuantificados en la columna M de modelo, nos va a permitir de alguna manera resumir todo el trabajo de la simulación Monte Carlo. Esta celda D2 en salidas es con certeza la celda más importante de todo el modelo. Vamos a irlo construyendo. Vámonos a modelo. De la misma manera que aquí articulamos en 2 dimensiones frecuencia, o más bien probabilidad, y severidad o impacto, las 2 dimensiones del riesgo, aquí vamos a hacer lo mismo desde el punto de vista de la cuantificación de riesgos. En otras palabras, vamos a tomar acá, por ejemplo, en la parte de frecuencia, usando diferentes distribuciones de probabilidad, y vamos a tomar en cuenta también la severidad o impacto monetario de cada uno de los riesgos. Esto admisiblemente es un trabajo de cuidado, es un trabajo que involucra la mayor parte del trabajo al cual no le vamos a dedicar en este curso, que es donde los expertos, los analistas de riesgo, toman información y le empiezan a dar forma a esas 2 dimensiones. Por ahí vimos una distribución Bernoulli, que es una distribución que, basado en un solo parámetro P, una probabilidad de éxito, construye una frecuencia. Por ejemplo, en esta celda estamos viendo que fundamentalmente la función de frecuencia en la celda G2 nos permite ver fundamentalmente un gráfico que se vería de esta manera. Esencialmente hay un 25% de probabilidad que el evento se dé, y hay por tanto un 75% de probabilidad que el evento no ocurra, no se dé. Ese está asociado a la probabilidad P que tenemos acá. Evidentemente, como hemos dicho, si cambiamos, lo voy a hacer solamente para prueba, ese punto 25 por un punto 5, y vuelvo a volar la distribución de frecuencia, pues tendremos entonces en este caso una distribución 50-50, un tirar la moneda al aire, donde existe tanta probabilidad que el evento se dé como que el evento no se dé. Es decir, en otras palabras, vemos acá cómo, y aquí regreso al 25% de probabilidad, cómo se articularía una función Bernoulli. Ahora bien, aquí sí hay un punto de partida en donde nos separamos del concepto de probabilidad que tiene la primera dimensión de las matrices de riesgo. Cuando se hablan de matrices de riesgo y vemos estas categorías de la probabilidad de ocurrencia de cualquiera de los riesgos, en este caso 24, si usted se pone a pensar bien, estas categorías están pensadas en riesgos binarios, en riesgos que ocurren o que no ocurren. Desde muy infrecuente, poco frecuente, posible, muy posible y casi seguro. Pero básicamente se está implicando acá de manera implícita que estos riesgos se dan o no se dan. Y la mayoría de los riesgos realmente no son así. Muchos de los riesgos son de múltiple frecuencia. Y si usted empieza a leer estos riesgos de acá, muchos de ellos, por ejemplo, por decir algo, un sobrecosto, no es que el sobrecosto se dé o no se dé. No hay una propiedad binaria en su proyecto. Es decir, asignarle una categoría, cualquiera que ésta sea, a un sobrecosto, desde muy infrecuente hasta casi seguro, va en contra de la naturaleza misma del riesgo, porque si se van a dar muchas veces sobrecostos, casi que siempre estaríamos por ponerlos en casi seguro, descartando por tanto todas estas posibilidades que nos admiten el mundo de la calificación de riesgos por medio de matrices.
Por lo tanto, vamos a cambiar un poco la figura y no vamos a hablar acá de probabilidad, sino que vamos a hablar de frecuencia. Y frecuencia está bien para aquellos riesgos que son binarios, como esos dos primeros, que por cierto se utilizan las distribuciones Bernoulli. Aquí sí, en una distribución Bernoulli, sí estamos asumiendo la distribución o la naturaleza binaria de un riesgo. El riesgo sucede o no sucede. Y típicos son permisos, hallazgos, tipos de riesgo que simple y sencillamente tienen esa naturaleza doble. La mayoría de los riesgos, insisto, no tienen esa naturaleza doble. Pueden suceder con mayor frecuencia. Por eso usamos el concepto de frecuencia. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos de sobrecostos, en este caso un riesgo perteneciente a la categoría de presupuesto, estamos usando una distribución Poisson, ya se las había presentado. La distribución Poisson utiliza en este caso un solo parámetro, lambda de 15. Eso lo que nos dice es que este es un tipo de riesgo que en promedio va a suceder 15 veces por unidad de tiempo, digamos por la duración de todo el proyecto. Si yo me posiciono sobre esta celda, fíjese entonces que basado en este 15 que yo tengo acá, puedo construir una distribución de probabilidad que en este caso se verá como esta. Es decir, su promedio es 15, pero podrían suceder desde 0 eventos en el lado izquierdo hasta teóricamente un infinito número de eventos. Es decir, son eventos independientes. Cada vez que yo le dé un F9, es decir, que genere un número aleatorio, esa celda va a cambiar oscilante alrededor del 15, pero no es fija. Entonces fíjese que aquí esto ya me abre un mundo mayor de posibilidades en el cual estoy limitado cuando yo hago un análisis en un mapa de calor. En un mapa de calor simplemente los riesgos o ocurren o no, suceden o no. Y estoy como muy atado, muy vinculado a una estructura muy rígida de ocurrencia binaria. Aquí no, aquí este riesgo de sobrecostos, yo le estoy diciendo implícitamente puede suceder más de una vez por unidad de tiempo. Por lo tanto, usamos en ese caso una distribución Poisson, que para mí es dentro de las distribuciones de frecuencia la más popular y la más poderosa de las distribuciones. Hay una distribución hermana a la distribución Poisson, que es la distribución binomial. Fíjese, por ejemplo, cómo se ve esta distribución binomial cuando yo la posiciono, eso sí, con dos parámetros para el riesgo 5, fallo en la identificación y finalización de funciones. En este caso lo que estoy requiriendo son dos parámetros, un N y un P. Es decir, ¿cuántas unidades están expuestas a un riesgo? Imagínese, digamos que aquí usted tiene 5 departamentos del proyecto y cada uno de ellos tiene un 40% de probabilidad de tener este riesgo, un fallo en la identificación y finalización de funciones. Asumiendo que las probabilidades para cada uno de los 5 departamentos es lo mismo, usted puede construir una binomial que le va a decir cuántos eventos sucederían con un máximo de hasta 5 y qué probabilidad tiene usted. En otras palabras, si usted tiene un riesgo, en este caso, donde hay 5 departamentos, 5N, y cada uno de ellos tiene un 40% de probabilidad de darse, yo le puedo decir con una binomial que existe aproximadamente un 7% de probabilidad de que el evento no suceda ninguna vez. Existe más o menos un 25% de probabilidad que se presente una sola vez. Existe como un 35% de probabilidad que se presente exactamente 2 veces, 23% que se presente 3 veces, 7% que se presente 4 veces y que se le presente a usted las 5 veces en los 5 departamentos, la probabilidad es tan solo como de un 1%. Es decir, cuando yo empiezo a dar F9, cuando empiezo a recalcular los números aleatorios que genera en este caso la celda G6, la celda que contiene esta binomial, pues contaré aquí cuántas veces se generarán ceros o unos o doces o treces o cuatros o cinco, que son las posibilidades que me permite una binomial.
Hay otro tipo de distribución que utilizamos para las funciones de frecuencia. En este caso es la función entera uniforme. A esa distribución se le conoce como la distribución de máxima incertidumbre. Define simplemente un valor mínimo, 0, y un valor máximo, en este caso 8. La distribución entera uniforme le asigna una probabilidad uniforme, es decir, de la misma magnitud, a todos los elementos, en este caso enteros, entre el 0, el mínimo, y 8, el máximo. Como vemos, entonces todos tienen la misma altura de suceder. Y en este caso será un 12,5% de probabilidad de que cada uno de los eventos suceda. Esta distribución uniforme o entera uniforme es la más incierta de las distribuciones. Se le conoce como la distribución de máxima incertidumbre. Es cuando usted es incapaz de asignar un valor central con mayor probabilidad. No hay forma de decir por dónde va a salir la magnitud, y cualquier cosa entre el mínimo 0 y el máximo 8 en este ejemplo tiene igual probabilidad de ocurrencia. Con esto hemos presentado 4 elementos básicos, 4 distribuciones de probabilidad que nos ayudan a articular la variable frecuencia. La más sencilla de ellas, la Bernoulli, que son para riesgos binarios, son riesgos que se presentan o no con cierta probabilidad de ocurrencia. La Poisson, que basados en un solo promedio, en un lambda, me permiten calcular cuántos eventos se van a dar por unidad de tiempo. La binomial, que es esencialmente una construcción de n elementos sujetos a un riesgo y de p probabilidades de impactar con ese riesgo a ese número múltiple de ocurrencias. Y finalmente la entera uniforme, que permite una asignación aleatoria e incierta de todos los valores. Con eso tenemos cubierto, al menos como punto de partida, las distribuciones que vamos a usar para contar eventos, es decir, para de alguna manera cuantificar la primera parte, el primer segmento de cada uno de los 24 riesgos, la parte de frecuencia. Entramos ahora a ver la parte de severidad. Listo, vamos entonces ahora a nuestra quinta sección, distribuciones de probabilidad de severidad. Esa es la segunda dimensión de nuestro modelo. En este caso, como ven, a partir de la columna L, es la columna que tiene fundamentalmente las severidades. La severidad es el impacto económico que tiene la pérdida por cada uno de los riesgos si se fuesen a materializar por evento. No es la magnitud total. Y esto es importante denotarlo así porque como los riesgos ahora pueden tener la posibilidad de multifrecuencia, es decir, puede suceder más de una vez el evento, lo que nos interesa es segmentarlo y obtener la severidad de cuánto nos costaría el evento. Por ejemplo, en este caso estamos utilizando la primera severidad, impacto monetario de pérdida, con una distribución uniforme. Vean que aquí la columna H nos dice la distribución que vamos a usar, una uniforme que tiene dos parámetros, un valor mínimo 400 y un valor máximo 1500, respectivamente en las celdas I2 y J2. Con base en esos dos parámetros construimos entonces una distribución uniforme que ahora ya no es entera, es una distribución continua, es decir, cualquier valor entero y continuo entre 400 su mínimo y 1500 su máximo podría darse. Es decir, cada vez que yo le dé un F9 a esa celda, el valor de la celda L2 se actualizará con un valor aleatoriamente generado en esta distribución que, insisto, la uniforme o la entera uniforme son las distribuciones de máxima incertidumbre. Es decir, el usuario no tiene forma aquí de saber cuál es el punto central. Cualquier cosa entre 400 y 1500 podría suceder. Es una distribución que no se recomienda mucho precisamente por esa naturaleza de mucha incertidumbre. Se recomienda que el experto, en este caso, utilice, por ejemplo, una distribución triangular, que es la que estamos usando para el segundo caso. Una distribución triangular requiere 3 parámetros. Requiere que un experto o panel de expertos defina un valor mínimo, en este caso 90 para el segundo riesgo, un valor más probable 100,
que por cierto el más probable no es el promedio necesariamente, es el valor modal, es el más frecuente, es el que tenga más probabilidad de ocurrencia, y luego un valor máximo, que en este caso es de 150. Con esos tres parámetros, 90, 100 y 150, podemos construir una magnitud de severidad. En este caso lo que estamos diciendo es que este triángulo que se genera números aleatorios que evidentemente cambian en la esfera. Muchos de esos números aleatorios se van a generar efectivamente hacia el centro, es decir, por ahí de los 100, de los 95, de los 105. De vez en cuando, pues usted tendrá con menor probabilidad valores más cercanos a 90 o valores más cercanos al 150. Esta es una de las distribuciones que, sin necesidad de que usted tenga datos históricos, usted puede ir donde un experto y preguntarle cuáles son esos tres parámetros, un mínimo, un más probable moda y un máximo, para poderla construir. Una distribución, digamos, pariente, hermana a la distribución, triangular, es la distribución PERT. La distribución PERT usa los mismos tres parámetros de una triangular: un mínimo, en este caso 70, un más probable 80 y un máximo 200. Lo que tiene esto es que los forma de una manera de curva para todos los puntos, no de una manera de descendencia lineal como haría un triángulo, sino esencialmente primero desciende muy rápidamente y hacia las colas desciende más lentamente. Esta curvatura hace que la PERT sea en muchos casos más deseable que la distribución triangular. Y en ese caso es quizás la más común, la más popular de las distribuciones que yo usualmente sugiero cuando no hay datos. Es una distribución acotada, es decir, no se extiende más allá del mínimo y el máximo que el analista le haya puesto, pero genera números aleatorios que en muchos de los casos, como punto de partida, son buenos para empezar. Hay otras distribuciones que se pueden empezar a generar y que el EasyRisk contiene, como por ejemplo la log normal. La log normal es una distribución típica que se usa del mundo de los seguros y que permite, por medio del cálculo de dos parámetros, una media mu y un sigma o desviación estándar, que en este caso ambos son de 100, nos permite construir una distribución de probabilidad log normal. La log normal siempre empezará en 0, no genera números negativos, siempre se extenderá teóricamente hasta el infinito, y en este caso nos genera números que de una manera asimétrica están más cercanos con respecto a la media, al 100, pero que podrían extenderse siempre en la cola derecha, en este caso hasta el infinito. Fíjense cómo la distribución log normal es bastante sensible, digámoslo, a la naturaleza de su primer parámetro. Por ejemplo, si esto fuese 500 y 100, en donde la media es 5 veces la desviación estándar, pues estamos creando una distribución siempre asimétrica, pero no tan asimétrica como la que teníamos antes, que siempre arranca en 0. A medida que vayamos construyendo distribuciones en donde la desviación estándar, el sigma, es mayor relativamente al tamaño del mu, la media, entonces vamos construyendo distribuciones bastante asimétricas. En el punto donde la desviación estándar se vuelve mayor que la media, empezamos a construir distribuciones bien asimétricas. Fíjese, por ejemplo, este caso en donde la gran mayoría de los datos vienen a presentarse alrededor de la media, pero con desviaciones estándar tan altas, en este caso del doble de la media, pues creamos la posibilidad de valores poco probables, pero sin embargo muy extremos. Esta característica vuelve la distribución log normal, cuando hay datos, una distribución muy típica, muy utilizada en modelos de riesgo operacional o de riesgo, por ejemplo, de ciberseguridad, donde esa es la naturaleza de muchos eventos. Son eventos que en su mayoría son de relativamente bajo impacto, pero que de vez en cuando podrían salirse fuera de control y tener altísimos impactos. Hay otras distribuciones que se utilizan acá para efectos demostrativos.
La distribución, por ejemplo, exponencial, que tenemos en este caso para recursos insuficientes, es totalmente asimétrica, requiere de un solo parámetro beta, que es su promedio, y genera una serie de números menores que su promedio. El 64%, casi que 2/3 partes de sus valores son menores a su media, su beta de 200, y una tercera parte se extienden hacia el infinito de manera hacia la derecha. Hay otras distribuciones también familiares, como la distribución triangular percentil. Por ejemplo, fíjese esta para la función del riesgo 15, falta de comunicación y cooperación. Es esencialmente lo mismo que una triangular, nada más que, digamos, disfrazada, donde decimos el valor central modal es de 200. El valor mínimo es un 5% menos que su valor central, que su moda. 5% menos de 200 es esencialmente 10, es decir, el valor mínimo es 190. En este caso, 1 o 100% es el doble de 200 y ese será su máximo. Es decir, estos dos, el segundo y el tercer parámetros, son esencialmente los porcentajes de variabilidad hacia el lado mínimo y hacia el lado máximo respecto de su valor modal. Eso construye esencialmente una distribución triangular, nada más que en vez de especificar explícitamente el mínimo, el máximo y el más probable, el mínimo y el máximo lo construimos esencialmente como porcentajes de variación respecto del valor modal, que es el primero que se presenta. De esa misma manera existe, por ejemplo, la PERT-PERC, que es lo mismo. En este caso tenemos una distribución PERT cuyo valor modal para el riesgo 5, fallo en la identificación y finalización de funciones, su valor modal es de 150 y tiene una variabilidad del 10% hacia el lado negativo, hacia el lado inferior izquierdo. Eso sería entonces 135, 150 menos su 10%, 135, y un 100% de más con respecto a 150, 300 sería su máximo. Eso construye estas distribuciones de probabilidad idénticas a una PERT, nada más que expresadas paramétricamente de una manera distinta. Con eso presentamos un poco de las distribuciones continuas, que son las que se usan para severidad o impacto, y estamos, habiendo presentado antes en la sección anterior las distribuciones de frecuencia enteras, las discretas, estamos listos para juntarlas, para convolucionarlas, para integrarlas, en este caso en la columna M, que va a hacer por medio de una función especial el trabajo de integración previo a la simulación. Con esto concluimos esta sección. Veremos ahora la conjunción, la composición, lo que llamamos la convolución de las funciones de frecuencia y las de severidad. Es la sección número 6. Hemos visto que en la columna de frecuencia, la columna G, tenemos las diferentes distribuciones que cuentan el número de eventos que se dan por unidad de tiempo. En la columna L tenemos el componente de severidad. En el mundo de las matrices de riesgos, en el mundo cualitativo, lo que se tipifica usualmente es multiplicar frecuencia por severidad. Aunque no signifiquen nada los números, entonces un 2 con un 4 me da un 8. Eso no es necesariamente correcto a la hora de hacerlo de manera completamente correcta cuando multiplicamos el riesgo total. Si nos damos cuenta en la celda M2, lo que tenemos aquí, en vez de tener una multiplicatoria de una función de frecuencia y una función de severidad, tenemos más bien una función que las une, que las convoluciona, que las integra. Es la función easy convolute. Esa es una función que de alguna manera genera una serie de instancias de frecuencia y para cada una de esas instancias de frecuencia generará diferentes instancias de severidad. Eso lo que garantiza es que en esta función, que técnicamente se conoce como una función anidada, es decir, una función de frecuencia genera a su vez subfunciones de severidad, lo que tenemos con eso es que cada una de las severidades, cada uno de los impactos generados en esa simulación van a tener diferentes magnitudes. Eso garantiza que las colas de la distribución se hagan de manera correcta.
Eso no es mucho problema para las Bernoullis, porque las Bernoullis, ya hemos visto, solamente generan ceros o unos. Cuando uno multiplica un 0 o un 1 por su correspondiente valor del impacto o severidad, pues va a ser simplemente 0 o la unidad. No hay problema. El problema es cuando tenemos instancias mayores. Por ejemplo, si tenemos aquí una Poisson, vamos a encender aquí el botoncito para visualizar el gráfico. Fíjense que cuando abrimos, digamos, esta Poisson para el riesgo número 4, ampliación frecuente del alcance del proyecto, se generan diferentes instancias. Pueden ser 3, 4, 5, un número determinado de frecuencias. Si yo genero en determinada iteración, determinada muestra, por ejemplo, 7 frecuencias, 7 instancias, 7 que es por cierto, se va a generar en aproximadamente el 6% de las veces, pues no es cierto que esas 7 instancias tengan la misma severidad. Es decir, la que corresponde en este caso por severidad, no es cierto que esas 7 instancias vayan a generar el mismo nivel de severidad que tenemos. Cada una de las severidades de esas 7, por decirlo de alguna manera, va a tener un punto distinto dentro de la curva de severidad. Por lo tanto, no se puede hacer una intuitiva distribución de probabilidad por medio de la multiplicación de las dos, sino que se hace una convolución, se hace una distribución anidada dentro de la otra. En la sintaxis que utiliza EasyRisk, utilizamos entonces la función convolución. En el curso extendido de 10 horas que damos, ahí damos una explicación muchísimo más completa y comprensiva de la manera correcta de utilizar esta convolución. En suma, utilizamos la convolución para no crear problemas en las colas. Cuando hacemos esto de una manera ingenuamente multiplicativa, es decir, simplemente el número que nos generó la Poisson, en este caso, multiplicada por el número que nos da la log normal, para severidad en este caso, pues obtenemos una multiplicatoria. Realmente esa creación no crearía, digámoslo así, colas correctas, se van a crear colas más anchas de lo que real y verdaderamente son. Eso es importante porque si nosotros vamos a terminar con una distribución de una reserva esperada y no esperada más ancha hacia las colas de lo que debería ser, podríamos estar exagerando la cuantificación de las reservas de una cartera crediticia, de una cartera de liquidez, de una cartera de pérdidas operacionales, dependiendo de si esas colas son más anchas de lo que deberían ser para determinados niveles de confianza. Eso es lo que vamos a explicar con más detalle en el curso. Por ahora es suficiente explicar que la manera correcta de hacer esto es entonces por medio de funciones de convolución. Esta función no se puede copiar porque cada una de estas naturalezas de distribuciones son diferentes. Aquí es una Poisson con una PERT. La que sigue es una Poisson, pero con una log normal. La que sigue es una binomial con una PERT. Y así sucesivamente. Cada una es distinta. Por lo tanto, hay que crearlas cada una y ponerlas aquí en el riesgo total. Una vez que los riesgos totales están listos, estamos listos entonces ahora para pasar a la etapa donde definimos entonces nuestras variables de entrada, nuestras variables de salida, digamos el modelo listo para simular. Eso es el tema de la próxima sección. Vamos a definir ahora una serie de configuraciones que son necesarias previas a la simulación. De alguna manera hay que crear el ambiente para que la simulación que se va a ejecutar, el software EasyRisk o los componentes que tiene el software, se sepan cuáles son las definiciones importantes para ejecutar. Esencialmente son 3 áreas. Son la definición de las variables de entrada, la definición de las variables de salida y en sí los parámetros necesarios antes de proceder a ejecutar la simulación. Vamos a ver. Para arrancar desde cero, vamos a decir acá que, fíjese que tenemos un icono donde han quedado previamente definidas, porque el modelo ya había sido desarrollado, las variables de entrada y las variables de salida. Las variables de entrada son esencialmente aquellas variables que son las generadoras, los causantes de los totales de las pérdidas o daños o magnitudes de riesgos que queremos tener, que son las variables de salida. Como aquí ya tenemos algunas previamente creadas y quiero arrancar desde cero, vamos a proceder a eliminar aquí nuestras entradas y luego nuestras salidas, porque como vimos en este botón mostrar entradas y salidas, yo veo los elementos previamente creados.
Bueno, eso es tan sencillo como venir aquí a variables de datos de entrada y decirle dentro de la pestaña remover entrada. Si yo dejo esto en blanco, el software va a advertirme que esto borraría, eliminaría todas las variables de entrada. Sí, vamos a decirle que sí. Eso queda confirmado, de forma tal que si yo veo ahora mostrar entradas y salidas, ya no tengo ninguna definición. Algo similar vamos a hacer con las variables de salida. Para arrancar, digámoslo así, desde cero, variables de salida, datos de salida, nos vamos a la segunda pestaña, remover salida, le damos todo, confirmamos, y si nos vamos ahora, vemos que arrancamos con tabula rasa, empezamos en cero. Así es como estaría un modelo cuando lo estás creando de raíz. Ahora sí, creemos las variables de entrada y las variables de salida. En una primera instancia, a mí me interesa que estas 24 riesgos de la columna M en modelo se constituyan en las variables de entrada. Son los 24 orígenes de mi riesgo total. La sumatoria de ellos, por cierto, se encuentra aquí en salidas, en la celda D2. Esta celda, como ven, suma todos los elementos de la columna M de modelo. En otras palabras, estas eran mis variables de entrada originalmente y estas de acá serán mis variables de salida. Después veremos estas subcategorías. Aquí están las 5 categorías adicionales de riesgos por subcategorías, que son esencialmente sumas condicionales, donde yo sumo dependiendo de estas categorías, esta es la condición, los diferentes subriesgos que tenemos. Entonces, punto de partida, declarar a la columna M desde M2 hasta M25 esos 24 riesgos que tengo como variables de entrada, es decir, como los orígenes, como las causas de los riesgos. Marco el rango, me vengo a datos de entrada. Fíjese que el nombre o el software lo que hace es pescar cualquier tipo de texto que se encuentre del lado izquierdo de la columna que hemos definido, y aquí pesca incorrectamente estos textos. Yo realmente no quiero los textos de la columna H, tampoco los de las columnas C y D. Yo quiero que básicamente los textos de donde tome los nombres de las variables de salida, de entrada, se encuentren en el rango B2, B25. Eso se lo puedo cambiar aquí con este botón. Selecciono los nombres, marco B2, B25, y ahora sí el software va a pescar estos como los nombres respectivos, 24 nombres para las 24 variables de entrada que tenemos acá. Le digo añadir entrada. Por cierto, se le cambian los colores. Este es el color que por defecto estamos definiendo para variables de entrada. Y con base en ello, si me vengo a mostrar entradas y salidas, ahora están declaradas 24 variables de entrada. Algo similar lo podemos hacer sobre la declaración de las variables de salida, que van a ser estas de acá. Escojo ese rango desde D2 hasta D7, me vengo a datos de salida y los nombres que quiero utilizar aquí sí son de la columna B, B2 a B7. Selecciono los nombres, B2, B7, confirmo, son los nombres correctos y los añado. A partir de este momento veremos en mostrar entradas y salidas que estas serán las respectivas variables que tenemos. Con base en ello tenemos los componentes completos para ahora sí proceder a simular. Antes de simular hay que definir algunos parámetros específicos. Esos parámetros de simulación pueden ser ejecutados desde aquí en parámetros. Una especificación importante que se define aquí es el número de iteraciones para ejecutar en la simulación. En la versión estudiantil que probablemente has recibido en este curso, el número máximo de iteraciones que se puede hacer es de 200. Y vamos a utilizar este número para generar entonces 200 instancias, 200 iteraciones, 200 generaciones de números aleatorios para todas las variables de entrada que tiene el modelo y su correspondiente acumulación en las variables de salida. Con eso hay algunos otros parámetros que se pueden cambiar acá, lo vamos a dejar como está, después entraremos a verlo y confirmamos. Aquí el software de una vez me pregunta, ok, ya definiste lo que necesitabas, ¿quieres proceder a simular? La respuesta va a ser sí.
En lo contrario, siempre existe el botón simular por acá, que sin necesidad de haber cambiado ningún parámetro, me permitirá simular diferentes resultados. La simulación se acaba en unos pocos segundos, guardo los resultados. Guardar los resultados significa pasarlos desde la memoria caché a la memoria residente en el libro de trabajo, que ha almacenado en este momento en una ventana, en una hoja oculta, esos 200 resultados. Esos 200 resultados, por cierto, se ven acá en datos simulados, donde veremos entonces 200 filas que tenemos acá, esencialmente simuladas para cada una de las variables de salida, primeramente, y luego más hacia la derecha las variables de entrada. Esta es la base de datos con los cuales ahora se generará toda la simulación o todo el análisis interpretativo de la simulación. Con el mismo botón le decimos datos simulados y estamos listos. Vamos a proceder a simular un número más significativo de iteraciones. 200, si bien es suficiente a nivel de versión estudiantil para empezar a interpretar algunos gráficos, no es lo suficiente como para hacer una presentación a nivel profesional. Es decir, por ejemplo, los resultados de este riesgo total, que veremos a continuación en el histograma, se generaría una curva que todavía no es convergente, deja todavía algunas brechas, no se ha suavizado lo suficiente como para poder tomar decisiones. Por lo tanto, las 200 simulaciones o iteraciones, simuladas en mi caso en 10 segundos, tan solo alcanzaron para generar una serie de estadísticos que no están convergidos, que no son definitivos, con los cuales consecuentemente probablemente a nivel profesional no sería recomendable presentar los resultados para una toma de decisión en el mundo real. En ese sentido voy a simular ahora, en vez de 200 iteraciones, vamos a hacerle digamos unas 5.000 a 10.000 iteraciones. Es usualmente un buen punto de partida de un número lo suficientemente grande de iteraciones como para que las curvas ya tengan resultados sostenibles, resultados convergentes, resultados estables. Voy a dejarlo esto simulando. Con esto acabamos entonces ahora nuestra sección de los pasos anticipados a la simulación. Apenas termine este proceso, regresaremos entonces para continuar nuestro curso. Una vez terminada la simulación, en este caso las 5.000 iteraciones, vamos a guardarlas. Esto lo que va a hacer es pasarlas de caché a una hoja oculta, donde en este momento han quedado guardadas. Se llama datos simulados, como habíamos mostrado antes. Nada más que ahora hay 5.000 registros, 5.000 iteraciones. Es decir, para cada una de las variables de salida y luego para cada una de las variables de entrada, tenemos un banco de datos de sus respectivas iteraciones, que en este caso son de 5.000. Con el mismo botón datos simulados las cerramos. Estamos entonces listos para pasar a la próxima sección, que es la sección de análisis de resultados desde la sección 8 hasta la 12, donde entramos en los diferentes componentes que son generados en la simulación de Monte Carlo a partir de esos datos simulados de la hoja oculta data. Eso es lo que permite hacer pues, la parte interesante, que consiste en el análisis de la simulación. Entonces aquí, una vez guardada la información, pasamos a salidas. Quizás, como hemos dicho, la variable de la celda D2, el riesgo total, es la variable más importante de todo el modelo. Aquí mostrado en entradas y salidas, la celda riesgo total es sin duda la variable más importante. Me posiciono sobre ella con mi cursor e inmediatamente procedo a generar su histograma. El histograma básicamente resume estas 5.000 iteraciones que se demoraron 2 minutos y medio, fundamentalmente generando iteraciones cuyo valor mínimo va a andar por ahí de 7.500, su valor máximo un poquito menos de 40.000, su promedio anda en unos 18.500. Me refiero a cifras en general porque los números pueden cambiar en cada una de las simulaciones que hacemos dependiendo del número de iteraciones que tengamos. En este caso hemos particionado la información en una serie de segmentos o intervalos que son los que vemos acá. Ese número de intervalos puede cambiar. Si yo me vengo a parámetros, yo podría poner, digamos, quizás un número mínimo 10 intervalos. Aquí no tengo que volver a ejecutar porque simplemente es reacomodar gráficamente la información ya existente. Simplemente vuelvo a generar el histograma.
Nada más que ahora son los mismos estadísticos, es la misma data de simulación, nada más que ahora está intervalizada solamente en 10 segmentos, en 10 rangos de información. Queda muy generalizada y quizás no se ve la verdadera curva que hemos querido alcanzar por acá. 10 es el número mínimo de intervalos a poder ser utilizados. 100 sería el número de intervalos máximo que yo podría hacer. Confirmo, no tengo que simular, simplemente volver a generar el histograma, donde veo ahora 100 intervalos, 100 rangos distintos, donde sí, con ese número sí se ve que queda una forma de curva que quizás no es completamente suavizada o redondeada, quedando algunos baches alrededor. Esto lo que me indica es que quizás hay campo todavía para incrementar este número de 5.000 a 10.000, 20.000 iteraciones y quizás obtener una forma de la curva con ese número de intervalos distinto. De igual manera, usamos cualquier convención acá. El número que por un chiste interno usamos de número de intervalos es 73. Ese, según Sheldon Cooper de Big Bang Theory, es el número perfecto. Y simple y sencillamente, pues aquí con 73 intervalos, pues la curva de alguna manera queda de alguna manera suavizada. La información estadística, aquí yo puedo obtener cuál es su mínimo, 7.500, su máximo 39.600, el promedio 18.500, anda muy similar a la mediana, y en este caso el percentil 20 y el percentil 80, que yo los puedo leer acá respectivamente en la base de estos dos líneas verticales azules, 14.900, 22.000, que corresponden específicamente al percentil 20 y el percentil 80. La interpretación: existe un 20% de probabilidad de que mis resultados de riesgo total sean menores a 14.900. Existe también un 20% de probabilidad, percentil 80, de que mis resultados sean mayores a 21.900. Es decir, las áreas debajo de la curva en este segmento y en este segmento representan respectivamente el 20% del área completa. El 60% de los datos pues va a quedar englobado entre el percentil 20 y el percentil 80 en esos dos rangos. Estos números del percentil 20 y el 80 pueden ser cambiados. De hecho, yo podría usar, si quisiese, digamos el percentil 5, 0.05. Yo utilizo el punto como separador de decimales, el punto 95 para ser consecuentes con el punto como separador de decimales. Si su Excel tiene comas como separador de decimales, pues use la coma. Confirmo, no tengo, insisto, que simular otra vez, simplemente volver a visualizar mi histograma, y ahora los percentiles respectivos de lectura va a ser el percentil 5 en 12.100 y el percentil 95 en 25.500, que puedo leer acá o que puedo leer en la tabla estadística. Esta es la información básica de mi simulación de mi riesgo total, es decir, sobre la celda, en este caso D2. Como cualquiera de estas variables adicionales son también variables de salida, habían sido previamente declaradas aquí como variables de salida, yo puedo igual posicionarme, digamos, sobre los riesgos de cronograma y, una vez que esté sobre ella, generar su respectivo histograma, el resumen de sus 5.000 iteraciones. Y aquí puedo obtener evidentemente la misma información: cuál es la media, cuál es su mínimo, cuál es su máximo, etcétera, cuáles son sus percentiles. El riesgo de presupuesto, la misma cosa, se ve bastante uniforme, por cierto. El riesgo operacional o la suma de los riesgos operacionales, que al ser los más tienden a volverse, digamos, más simétricos. En este caso, el riesgo técnico, cuyo histograma se ve bastante asimétrico. Y finalmente el riesgo de programación con su histograma, que veríamos así. Estas son maneras de representar cada uno de los diferentes 5.000 iteraciones resumidas para cada uno de los diferentes tipos de riesgos. Una manera para superponer esos riesgos es con la curva S. Yo podría venir aquí y escoger, digamos, el riesgo cronograma, presupuesto, operacionales, técnicos y de programación, y verlos todos de una como curvas S. Aquí sí el eje Y obtiene significancia, es la probabilidad acumulada a cada uno de los puntos. El eje X sigue siendo la magnitud de la variable
Y aquí vemos claramente que el riesgo, la categoría de riesgo principal de mayor magnitud es el riesgo operacional, en segunda instancia el riesgo de presupuesto y los otros 3 riesgos pues son menores a la hora de comparar los 5 diferentes tipos de riesgo que componen finalmente la curva de histograma, la curva total del riesgo, que es esta. Con esto concluimos la sección de análisis de resultados viendo histogramas. Hagamos ahora un análisis de tornados. Existen, como vemos acá en los gráficos de análisis, 2 tipos diferentes de tornados. Los tornados son esencialmente gráficos en donde de alguna manera buscamos la magnitud de relación entre las variables de entrada y las variables de salida. Recuérdese aquí en mostrar entradas y salidas que hemos definido 24 variables de entrada que están de alguna manera relacionadas con las variables de salida. La más importante de ellas es el riesgo total. Es decir, yo podría buscar en el uso del primer tornado, fundamentalmente posicionándome sobre el riesgo total, mi variable de salida, más importante, de interés, me posiciono sobre ella y en vez de generar un histograma o una curva S, voy a generar un tornado de correlación. Lo que saca aquí el software es una lista de esencialmente los primeros 20 riesgos. Son 24, pero ella por un asunto de limitación de tamaño solo muestra los primeros 20, donde lo que nos va a calcular acá es el coeficiente de correlación lineal que existe entre la variable de entrada respectiva y la variable de salida. Con solo ver este gráfico queda aquí muy claro que hay 2 riesgos, la expansión inesperada del alcance del proyecto y la inadecuada gestión de tareas, que de alguna manera sobresalen con respecto, en términos de su coeficiente de correlación lineal, de los otros riesgos que tenemos en el proyecto. Ambos reciben un coeficiente de correlación lineal de 0.67 y 0.61. La interpretación de estos coeficientes de correlación lineal tan relativamente altos es usualmente difícil para los usuarios. No es que esta sea una tasa de variación de una variable de entrada con respecto a la variable de salida. No es que si usted suma todos estos le da 100%. Este no es el porcentaje de variabilidad explicada por cada una de las variables. Hay muchas interpretaciones, muchas veces erróneas con respecto al coeficiente de correlación. La mejor manera que yo he explicado o que he encontrado para explicar este coeficiente de correlación es la siguiente. Recordemos entonces, este riesgo es el que tiene el mayor coeficiente de correlación lineal, 0.67, expansión inesperada del alcance del proyecto. Salgamos de acá y busquemos ese riesgo en el modelo. Expansión inesperada del alcance del proyecto es el riesgo 7. Es decir, esta celda que tenemos acá, riesgo total, esta en particular, es la celda que en sí tiene un mayor poder de correlación con respecto al riesgo total. Recuérdense que el riesgo total es esta que tenemos acá, que es donde originamos la creación del tornado de correlación. Entonces, posicionado con mi cursor encima de la variable de entrada, la variable que explica la mayor coeficiente de correlación respecto de la variable de salida, el riesgo total, genero un diagrama de dispersión. Y ese diagrama de dispersión, que ya está como estoy posicionado sobre esa celda, la quiero relacionar con respecto al riesgo total, que es la variable con la cual está vinculada variable de salida. Y le doy OK. Lo que va a sacar el software entonces es precisamente una representación de los 5000 iteraciones, aquí hay 5000 puntos, cuya línea de mejor ajuste calculada por el Excel en este gráfico, me da precisamente este coeficiente de correlación lineal de 0.67. Lo que mide este 0.67 es la correspondiente cercanía relativa de estos 5000 puntos respecto de la línea de mejor ajuste. En otras palabras, si esto en vez de ser 0.67 hubiera sido de 0.90, 0.95, entonces todos estos puntos, estos 5000, estarían muy cercanamente alineados a la línea de mejor ajuste. Ven, coeficiente de correlación no es una cuestión de tasa de cambio, no es una cuestión de pendiente, no es una función de variabilidad de explicación, es una medida de qué tan cercanos se encuentran estos puntos
respecto de la línea de mejor ajuste. A ver, por comparación, cuando vinimos aquí y vimos en la variable de riesgo total, en el tornado de correlación, escojamos la que en este caso la 20ª, pérdida de contratos por cualquier motivo, que tiene, como ven, un coeficiente de correlación muy cercano a 0. Entonces, si yo busco pérdida de contratos por cualquier motivo, que eso va siendo el último riesgo, el 24, me posiciono sobre él y lo comparo con respecto a diagrama de dispersión del riesgo total. Lo que obtengo acá es un gráfico donde casi todos los puntos están alineados en el 0. De hecho, todos los remanentes que hay, pues básicamente indican una relación prácticamente nula y una línea de mejor ajuste prácticamente horizontal. Es decir, el hecho de que usted tenga pérdida de contratos por cualquier motivo, la línea X muy alta o baja, de ninguna manera va a tener un impacto significativo por sobre el riesgo total, que es lo que encontramos en el eje vertical. Es decir, esta es una variable que no logra moverle la aguja, por decirle de alguna manera, al riesgo total. Su poder de explicación es prácticamente de 0. Y es en ese sentido entonces que el gráfico de tornado de correlación nos explica de alguna manera, eso sí, con un coeficiente algo difícil de explicar, cuál es el impacto relativo que tienen las variables de entrada por sobre las variables de salida. Ahora bien, hay otro gráfico de tornado de análisis que tenemos acá, que es el tornado de sensibilidad. Realmente el nombre completo es tornado de sensibilidad por exclusión. Vamos a simular esto de alguna manera rápida. Simplemente no las 5000 iteraciones, me voy a limitar digamos a 200, vamos a confirmar. Vamos a simular simplemente para hacerlo de una manera más rápida, ¿ok? Una manera donde el software, yo sé que pierdo precisión, pero en este caso no quiero tanto enfocarme en la precisión del modelo, quiero guardar los resultados, sino más bien quiero enfocarme en este tornado de sensibilidad y lo explico a medida que lo genero. Vamos a irnos aquí a tornado de sensibilidad, posicionándome previamente sobre la celda. El software me pregunta, mire, ya hay algo desarrollado, vamos a caerle encima a lo que tenemos, vamos a partir de cero, creamos una nueva. Aquí el software me da una advertencia, me dice, vamos a tardarnos 3 minutos 59 segundos porque hay que hacer 25 simulaciones con 200 iteraciones cada una. Le voy a decir que quiero continuar porque básicamente el método que se va a correr acá es que el software empieza a simular una simulación, en este caso con 200 iteraciones, donde están todos los riesgos incorporados, los 24 riesgos de entrada. Luego, uno a uno, va a ir excluyendo un riesgo y simulando. Al excluir ese riesgo, vamos a, digamos, tomar una fotografía de cómo se ve mi panorama de riesgos totales cuando está ese riesgo y cuando no está. Y entonces por exclusión, por diferencia, sacamos una sensibilidad. Es decir, cuánto de manera incremental está añadiendo ese riesgo que al excluirlo me permite valorarlo con y sin él en el panorama de análisis. Por eso se le llama un tornado de sensibilidad por exclusión, porque voy uno a uno considerando la exclusión de cada uno de los riesgos y luego valorando cómo se ven mis riesgos totales versus los riesgos cuando no considero ese que estoy añadiendo. Este tornado evidentemente se va a demorar muchísimo más generando porque va a generar n+1 simulaciones, donde n es el número de variables de entrada. En este caso generó una simulación base y luego contra esa compara excluyendo 24 riesgos o variables de entrada. Por lo tanto, el proceso es muchísimo más voluminoso y evidentemente va a crecer a medida que más variables de entrada tenemos. La ventaja que tiene este tipo de tornado de sensibilidad es que su interpretación va a ser muchísimo más sencilla a la hora de comparar uno con el otro. Vamos a dejar esto simulando, volvemos en un par de minutos cuando este proceso haya acabado y volvamos entonces a hacer el análisis interpretativo de este tornado de sensibilidad. Bien, una vez terminado el proceso de simulación, yo puedo regresar acá y aparecerá entonces la selección de 4 diferentes tipos de tornado.
Vamos a quedarnos solamente con el primero. Los otros son de explicabilidad un poco más complicada y usualmente si no son explicados correctamente, la explicación correspondiente puede ser conducente a error. El que no es conducente a error es el primero, sensibilidad por exclusión, evaluando la media. Y vean lo que se nos va a generar acá. Aquí lo que el software hace es que, habiendo excluido uno a uno cada uno de los riesgos, ahora consideramos que solo hicimos 200 iteraciones por simulación. Entonces algunos riesgos, estos de aquí abajo, ni siquiera tienen sensibilidad. Es decir, en 200 iteraciones esos riesgos ni siquiera se generaron. Obviamente, en una corrida completa necesitas completar más iteraciones para darle un contenido, aunque sea chico, a cada uno de estos riesgos que aquí aparecieron, digámoslo así, en cero. La interpretación de este gráfico es muchísimo más sencilla. Aquí podríamos decir lo siguiente. Si inadecuada gestión de tareas fuese un riesgo que fuese mitigado completamente al 100%, entonces nos ahorraríamos pues prácticamente $6,000 a valor medio. Es decir, más de una tercera parte de los riesgos totales pueden ser explicados por diferencia, por exclusión, cuando yo lograse hipotética y eventualmente mitigar inadecuada gestión de tareas. El segundo riesgo, expansión inesperada al alcance del proyecto, prácticamente explica por exclusión una cuarta parte del valor. Como ven aquí, los riesgos sí se pueden agregar, es decir, no solamente estos riesgos a valor medio suman esta cantidad, sino que evidentemente pueden ser desagregados porcentualmente. Y yo puedo explicar una tercera parte de los riesgos por exclusión de podría ser evitado si lo mitigase completamente, una cuarta parte acá, una novena parte acá, una décima parte acá, una vigésima parte acá y así sucesivamente. Es decir, la interpretación es muchísimo más intuitiva, más sencilla, más fácil de comunicar. El precio que hay que pagar con este gráfico de tornado es que implica múltiples simulaciones que se van a tardar en simular muchísimo más tiempo. Pero es definitivamente una mejor opción a la hora del poder explicativo de cada uno de los riesgos respecto del riesgo total. Vamos a considerar ahora la sección número 11, donde analizamos el mapa de horizonte de riesgos. Para mí, de todo lo que hemos presentado hasta este momento en análisis de los resultados de la simulación, este es el gráfico más revelador que nos da la mejor visualización de cómo se ven los riesgos, como que si fuera el firmamento, como que si fuera el horizonte de riesgos donde vemos en una noche estrellada la luna, las estrellas, los astros, por ahí un cometa. Procedamos a hacer este análisis. Para hacer un análisis de el horizonte de riesgos, fundamentalmente hice aquí de previo en el modelo la declaración de las variables en la columna G, la parte de frecuencia, y en la columna L, la parte de severidad. Las declaré como variables de entrada. En otras palabras, hice todo el proceso de seleccionarlas, venirme a datos de entrada, crearlas con los nombres respectivos, etc. Tanto para G como para L. Eso hace que cuando yo las muestro con el botón de mostrar entradas y salidas, aparecen ahora 72 variables de entrada, 24 riesgos integrados, los de la columna M, 24 frecuencias, la columna G, y 24 severidades en la columna L. Esto por cuanto yo necesito sacar información específica post simulación de los resultados de percentiles y de medias para estas variables de frecuencia y de severidad. Fíjese por ejemplo en la columna N. La columna N contiene una función EasyMin. La función EasyMin calcula la media de una celda que previamente haya sido declarada variable de salida o entrada, en este caso variable de entrada. Como la celda G2 es básicamente la frecuencia del primer riesgo, tiempo no estimado perfectamente, y esa celda a su vez ya ha sido declarada variable de entrada, es decir, yo le podría sacar, digamos, un histograma, ver cómo se ve su histograma, como cualquiera de las otras yo podría ver sus histogramas,
veo su composición post simulación. Sobre esta celda yo puedo verle entonces su media. Lo mismo para la severidad. La severidad de ese primer riesgo que con un histograma post simulación se ve así. Yo, fíjense que tengo aquí su media es 943. Esto 943 es esencialmente este valor que yo estoy viendo acá cuando calculo la función min, la función easy min, que me retorna la media de la celda previamente simulada, severidad del primer riesgo. Es decir, para calcular estas medias de frecuencia y estas medias de severidad, yo requiero haberlas declarado previamente como variables de entrada. Lo mismo para las variables de percentiles. Por ejemplo, yo podría definir un percentil de mi escogencia. Vamos a verlo, digamos, acá. Yo quiero trabajar, digamos, con el percentil 90. Lo escojo acá, de forma tal que ahora todos mis cálculos se hacen sobre el percentil 90. Entonces yo puedo sacar, por ejemplo, la frecuencia en el percentil 90 de, en este caso, la celda G2, que utilizan como segundo parámetro de referencia la función PERC, pues como lo vemos acá, es esta función que acabo de definir en la celda C1 de horizonte. Eso quiere decir que fíjense que ahora habilité estas 4 variables o estas 4 funciones que yo tengo. Igual en horizonte, si yo quiero usar otro percentil, el percentil 75, pues ese número hará que me cambie el percentil 75 y el percentil 75. Eso lo vamos a ver en un minuto. Lo vamos a ver justamente cuando después de la simulación, en este caso de 5000 iteraciones, yo puedo venirme al horizonte y generar este gráfico de horizontes. Este gráfico de horizontes, insisto, me parece que es muy esclarecedor, porque utiliza en primera instancia los mismos 2 ejes que tradicionalmente se utilizan en un mapa de riesgos, en un mapa de calor, en donde el eje, digámoslo así, de manera horizontal, vamos articulando las probabilidades. Aquí lo mejoramos y hablamos de frecuencia. Y en la parte, digamos, vertical, vemos las severidades, los impactos respectivos. Usando entonces esta misma articulación X y Y, es decir, ejes horizontales y verticales, es que hemos creado este horizonte de riesgos. El eje X mide entonces el impacto monetario, la severidad monetaria de cada uno de los 20 riesgos, 24. El eje Y mide no la probabilidad, porque ya vimos que los riesgos ya no son necesariamente binarios, sino la frecuencia. ¿Cuántas veces al año se da cada uno de los riesgos? Una de las ventajas que tiene este gráfico de horizonte de riesgos es que muestra una tercera dimensión. No solamente la frecuencia, no solamente la severidad, respectivamente el eje X y el eje Y, sino que muestra también su efecto convolutivo, su efecto integrado. En este caso, la media que se encuentra en la columna R, es decir, nuestros riesgos originales, que era el riesgo medio, el riesgo total, que a su vez hace referencia a las celdas estocásticas donde yo había convolucionado, había integrado todos los riesgos. De esa manera, el tamaño de la burbuja acá viene a significar la magnitud completa de mi riesgo en su conjunción, en su integración frecuencia, severidad. Véase por ejemplo este caso. En este gráfico queda muy claro que si yo voy a analizar los datos con la media, el riesgo en la media, mi riesgo principal es prácticamente este, el número 1, con una magnitud total de 6065 en su media. Inadecuada gestión de tareas. En otras palabras, este riesgo absorbe a nivel medio una tercera parte de mis riesgos totales. Es esta burbuja morada que tenemos acá. El segundo, expansión inesperada de alcance del proyecto. Vean que este absorbe 4011 en su media, con su respectiva categorización de la frecuencia media y la severidad media. Este es esta segunda burbuja azul que tenemos acá. El tercero, el cuarto y finalmente el quinto son los 5 riesgos que han quedado señalados aquí, por cierto, en un color distinto, que marcan esencialmente en el horizonte medio
cuáles son aquellos de mayor magnitud. Y me los marcan, como lo estoy haciendo con la media, desde un punto de vista porcentual. Yo puedo decir ahora que si yo lograse mitigar completamente la inadecuada gestión de tareas, pues me estaría ahorrando un 33% de mis riesgos totales. Es decir, me ahorraría $6,065 acá, en promedio. Este mismo análisis se puede hacer con percentiles. Yo podría, digamos, analizar la mediana, que es el percentil 50. Este es el horizonte de riesgos en la mediana, es decir, cuando cada uno de los riesgos tiene un 50% de probabilidad de presentarse o no. Es decir, se presenta una vez cada 2 años, en el 50% de los años. Ese es mi percentil 50. En el percentil 67, que va siendo una vez cada 3 años, así es como se ve mi horizonte de riesgos. En mi percentil 75, que deja un cuarto por fuera, es decir, un 25%. Es decir, cómo se ve mi universo de riesgos una vez cada 4 años con esa excedencia probabilística. Mi universo se ve así. Cada 5 años, percentil 80. Cada 10 años, percentil 90. Cada 20 años, percentil 95. Y si yo quisiese ver mi universo de riesgos en posiciones muy extremas, es decir, en los riesgos cuando se presentaran una vez cada 100 años, por decirlo de alguna manera, vería el percentil 99. Este es mi horizonte de riesgos una vez cada 100 años, donde claramente la inadecuada gestión de tareas ha pasado a ser mi riesgo principal, número 1. Mi riesgo número 2 es ahora se han invertido sus papeles, pero son definitivamente entre los dos mayores riesgos que en posiciones extremas, es decir, en la cola, cuando son valorados en su percentil 99, generarían las posiciones más extremas de riesgo. Por eso es que considero que este es el mejor de los gráficos, gráfico de horizonte de riesgos, porque toma lo mejor del mundo, del mapa de riesgos, a los cuales mucha gente está popularmente acostumbrado, pero tiene la ventaja de que incorpora una dimensión adicional cuantitativa, la dimensión de su magnitud, y además me permite verlo no solamente en términos percentiles, sino también en términos medios. Vamos a entrar después a la última sección para mitigar algunos riesgos y vemos a ver cuál es el impacto que tenemos ya finalizando este curso. Vamos ahora a la última sección. Vamos a hacer un análisis de una estrategia de mitigación. Vamos a asumir, para efectos de este ejercicio, que habiéndose identificado en la etapa anterior, fíjese que sabemos ya que el riesgo principal es al menos evaluado en la media, inadecuada gestión de tareas. De hecho, representa, como vemos aquí, una tercera parte de nuestros riesgos. Y de una naturaleza similar, el riesgo tercero y cuarto, respectivamente, falta de comunicación y cooperación y falta de claridad en los roles y responsabilidades. Estos 3 riesgos, junto con estos, pareciera ser que están relacionados con temas de organización, de capacitación del recurso humano, de motivación del recurso humano. Vamos a decir, evidentemente para efectos del ejercicio, que vamos a contratar una consultoría externa que va a, de alguna manera, mitigar estos riesgos. Va a crear planes de compensación, va a definir mejor los roles dentro de la organización y las responsabilidades. Va a hacer un trabajo que nos va a costar $10,000 para garantizar la mitigación, al menos parcial, de esos 3 riesgos. El riesgo inadecuada gestión de tareas, falta de comunicación y cooperación y falta de claridad. Es decir, yo puedo venir ahora al modelo y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a agregarle una columna adicional de los riesgos mitigados. Estos 3 riesgos, el 12, el 15 y el 16, son los que van a ser mitigados. El resto de los otros riesgos mantienen esencialmente su misma naturaleza. Son simplemente una copia de lo que está siendo simulado en la columna M. Los riesgos en el 12, el 15 y el 16 vienen mitigados, vienen con una función distinta. A ver, vamos a definir que el riesgo mitigado es aquel en donde logramos de alguna manera reducir en un 50% la frecuencia y en un 50% la severidad de los mismos. Claro, los riesgos tienen un costo. En este caso, el costo explícito es de $10,000.
Entonces yo podría venir acá y definir una suma esencialmente de estos riesgos que tenemos acá en el modelo de la columna AE y a esa celda declararla como una variable de salida. La variable de salida se va a llamar ahora, cambiémosle este nombre, riesgo total mitigado. Ok, lo confirmamos, queda añadido como variable de salida. Fíjese que ahora lo tenemos acá, riesgo total mitigado, la celda D8. Ok, que hace referencia a la columna AE de modelo. Ahora, veamos a ver qué es lo que contiene esta columna AE, esas tres funciones que tenemos acá. Por ejemplo, esta función que tenemos en esta celda es esencialmente la misma convolución con una función de frecuencia, una función de severidad, donde hay una reducción en la frecuencia. Eso básicamente le estamos haciendo referencia acá. La frecuencia se está reduciendo en un 50%. A esta celda la hemos bautizado con RedFrec, reducción en frecuencia. A la celda que le sigue es RedSev, reducción en severidad. Y estos dos términos, RedFrec y RedSev, son los que están correspondientemente sumados básicamente aquí en estas funciones. Fíjense que le hemos insertado un parámetro distinto donde la probabilidad de la binomial se reduce en un 50%. Y los dos términos o parámetros de la log normal para severidad, es decir, su mu, su media, se reduce en un 50% y su sigma, su desviación estándar, también se reduce en un 50%. Un trabajo similar se hace sobre los otros dos riesgos. Fíjese que aquí reducimos la frecuencia en un 50% para la Poisson y aquí reducimos en un 50% el valor modal que tenemos sobre la triangular percentil. Algo parecido finalmente se hace sobre la función Poisson en el tercer riesgo a mitigar con esta reducción en frecuencia y con reducciones en frecuencia en los términos de el valor mínimo, el valor más probable y el valor máximo. Es decir, aquí tenemos ya sensibilizado ante variaciones de lo que tenemos acá, pero eso sí con un costo de mitigación de 10,000. Ese costo de mitigación, llamado costo MIT, se lo tenemos que sumar aquí a la salida. Estos son los nuevos riesgos mitigados más el costo de la mitigación. Es decir, la pregunta ahora es comparar esta celda básicamente con esta de acá. ¿Vale la pena pagar $19,000 para esta reducción que tenemos acá? Vamos a calcularle respectivamente el riesgo medio y el riesgo percentil, que por ahora nos van a dar errores porque evidentemente no se ha calculado todavía nada, y vamos a proceder a simular unas 5,000 iteraciones. Cuando volvamos de estas 5,000 iteraciones, que se tardarán 2 o 3 minutos, volveremos a tener los resultados y vamos a comparar una curva con la otra. Habiendo terminado ya el proceso de simulación con 5,000 iteraciones, procedemos a guardar los resultados y una vez que estén guardados y como ya previamente fue declarada como variable de salida esta celda de los riesgos mitigados, yo voy a poder comparar esta celda junto contra esta. Una manera sería, digamos, sacar el histograma posicionándome sobre los riesgos mitigados, que tendría esta curva. Esta curva ya me dice un riesgo con una media de 21,056. ¿Ok? Con un mínimo de 12,000 y un máximo de 39,000. Si lo quiero comparar contra el original del riesgo total, esencialmente este que tenemos acá, cuya media anda por 18,518, quizás la mejor manera de comparar dos curvas es por medio de una curva S. Comparamos el riesgo total contra el riesgo total mitigado. Y vemos estas curvas. Estas curvas nos dicen que solamente por arriba del percentil como 97 valdría la pena, y no es que valdría la pena, es que finalmente se igualan el riesgo total y el riesgo total mitigado. Para todos los demás, el riesgo total mitigado es más caro que lo que significa el riesgo total. Por ejemplo, aquí al percentil 50, la mediana, tendríamos que comparar ambas medianas y esas medianas, pues aquí lo podemos calcular simplemente cambiando aquí al percentil que queramos ver, la mediana que es el percentil 50. Eso actualizaría
en el modelo de las variables de salida. Aquí comparamos la mediana, el percentil 50, que es de 18.400 versus 20.900. Es decir, nos está saliendo más caro, como decimos en mi país, el caldo que los huevos. Pagar $10,000, que es este costo de mitigación acá, va a terminar costándonos más de lo que logramos en la mitigación. Es decir, en promedio, todo el asunto, toda la inversión de mitigar los riesgos, de hacer los planes, más los $10,000 que me cuesta la inversión en esa consultoría, me va a salir todo por aproximadamente un valor mediano de $21,000. Si yo no hago nada, pues solamente estaría gastando 18.400. De hecho, si yo saco esa diferencia de este menos este, veo que esto es más caro en 2.576. Si yo a eso se lo resto el costo de la mitigación menos esos 2.576, me da básicamente el máximo que yo podría pagar para que valiera la pena la consultoría. Es decir, cualquier cosa superior a 7.424 pagado en el costo de mitigación de esa consultoría no valdría la pena. Valdría la pena si me cobran 7,000 y ahí más o menos es como el punto de equilibrio. Este es el tipo de cosas que una matriz de riesgos, que un mapa de calor nunca puede contestar. Nunca puede responder preguntas de cuánto dinero invertir en estrategias de mitigación para poder lograr, digamos, un plan de reducción de los riesgos. La visualización esa de los mapas de calor inherentes y residuales, pues no es nada más que una visualización cromática que de ninguna manera me permite asignar presupuestos y tomar decisiones monetarias en cuanto a la administración o gestión de los riesgos. Tampoco, como lo es antes, es posible priorizar los riesgos como sí lo hemos hecho acá, donde hemos determinado los niveles en un horizonte de riesgos en donde yo puedo saber la magnitud de lo que me está costando cada uno de los riesgos. Espero haber demostrado con este webinar, con este seminario sobre análisis de riesgos cuantitativos, cuáles son las verdaderas ventajas que tiene respecto de los análisis cualitativos el uso de simulación Monte Carlo. Espero también haber demostrado que no es realmente rigurosamente complicado, no hay que contratar un doctor en estadística o en ciencias actuariales para empezar a dar los primeros pasos en este tipo de cosas. Obviamente ayuda, obviamente se le puede seguir añadiendo muchos grados de rigurosidad teórica y estadística a medida que vamos construyendo el modelo con mejores distribuciones de probabilidad, niveles más acertados de ajuste cuando usamos datos históricos, pero empezar a diseñar modelos de simulación de Monte Carlo con frecuencia y severidad pueden arrancarse básicamente con los criterios de un experto para tomar decisiones que tengan sentido, que sean robustas y que puedan ser justificables por medio de magnitudes monetarias. Muchas gracias por su participación.